No graba. Tengo con tu celular ya. Somos el grupo 203 y vamos a hablar sobre los estudiantes del 68 y del 71. Según Octavio Paz, ¿a qué correspondió la espontánea Universidad de la Protesta? Correspondía a una reacción no menos espontánea. Otra vez. Ya. Según Octavio Paz, ¿a qué correspondió la espontánea Universidad de la Protesta? Correspondió a una reacción no menos espontánea y universal. Invariablemente los gobiernos atribuyeron los desórdenes a una conspiración del exterior. ¿Cuál es el grupo realmente internacional? El único grupo realmente internacional es todos los jóvenes de los países desarrollados son parte de una subcultura juvenil. ¿Cómo brota su exasperación? Su exasperación no brota de condiciones de vida particularmente dura, sino de paradoja que consiste en ser un estudiante. ¿Ya? ¿Pongo pausa? Sí, pausa. ¿En qué consiste el sentido profundo de la protesta juvenil? Consiste en haber opuesto el fantasma implacable del futuro a la realidad espontánea de ahora. Según Octavio Paz, ¿qué semejanzas tiene el movimiento mexicano con los movimientos europeos? El movimiento de los estudiantes mexicanos mostró semejanzas con los otros países, tanto como de Occidente y como de Europa Oriental. ¿Cómo se vivieron las Olimpiadas en el 68? Los organizadores no solo salieron airosos de la prueba, sino que inclusive añadieron al programa deportivo una nota original, tendiente a subrayar el carácter pacífico y no competitivo de la Olimpiada Mexicana, exposiciones de arte universal, conciertos y representaciones de teatro y danza por compañías de todos los países, el encuentro internacional de poetas y otros actos de la misma índole. ¿Qué eran los estudiantes sin habérselo propuesto? Era un movimiento en el que el gobierno obtenía el reconocimiento internacional de 40 años de estabilidad política y de progreso económico. En la marcha de la sangre destapaba la óptica de la oficial y provocaba en los espíritus una duda sobre el sentido de este progreso. ¿Cuál fue la actitud de los dirigentes y funcionarios de los sindicatos obreros? Un transcurso en cuantas semanas apareció claramente que los estudiantes, sin haberlo propuesto, eran los voceros del pueblo. ¿Cuáles eran las diferencias entre los estudiantes franceses y los mexicanos? Los dirigentes y funcionarios de los sindicatos obreros se presentaron a condenar en términos amenazadores a los estudiantes con violencia. Ya. ¿Cuáles eran las peticiones de los estudiantes? Las peticiones de los estudiantes era la derogación de un artículo del Código Penal que se llama delito de opinión, la libertad de varios presos políticos y la destitución del jefe de la policía. ¿Qué propusieron las autoridades? Una negociación que solo entre bastidores, pero ya que los estudiantes se negaron a aceptar ese inmoral procedimiento. ¿Cuáles son los hechos complementarios del 68? El movimiento estudiantil que ocurrió el 2 de octubre de ese mismo año y una época importante para la historia de México. A ver, Ya, ¿eh? ¿Qué nos revela la matanza de Tlatelolco? nos revela un acto que hasta el momento sigue vivo y que cada vez que aparece en público se presenta enmarcado y armado. No sabemos quién y fue una destrucción y venganza. ¿Qué se condensa en la Olimpiada y Tlatelolco? Fue el desarrollo de México moderno, paradójico, en el que la simultaneidad de los elementos contradictorios se condensa en estos dos nombres, Olimpiada y Tlatelolco. ¿En qué palabras resume José Wolberg en 1971? Las resume en dos palabras, halcones y abandarro.
y fue en 1971. Es. ¿Cómo se vio la participación en la marcha del 10 de junio? Se vio encabezada por Economía y detrás marcharía la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Ya está, verdad? Bueno, ¿cuál era la ruta de la marcha? Bueno, la ruta de la marcha fue en la zona mitrófe. Ya. ¿Cuál era la ruta de la marcha? Bueno, la ruta de la marcha fue la zona limítrofe de la Normal Superior y Politécnico. ¿Y cómo se inició el halconazo? Bueno, el halconazo fueron varios estudiantes o personas, no sé bien, que se metieron en la marcha y empezaron a agredir con palos de bambú a los estudiantes que protestaban. Fue la actitud de Jiménez Cacho. Jiménez Cacho les gritó a los que estaban masacrando, él así lo dice, a los estudiantes que estaban de la normal, que estaban protestando. Según José Wolfenberg, ¿cómo se curaba la herida de 1968? A la marca del 68 se sumaba la del 71 y a la herida se le curaba con sal. Y tanto Paz como Wolfenberg se mencionan dos sucesos importantes en 1968 y en 1971. ¿Cuáles son? La marcha de los estudiantes y la competición de los estudiantes del 71. En conclusión, las similitudes de estas dos marchas fue que fueron a causa de los estudiantes y que hubo muertes, heridos y presos.